Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en el Señalador de Ideas. Ya es esta cita obligada entre ustedes y nosotros, y digo nosotros, doctor Julio Pueyrredón, doctor Miguel Ángel. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo andan? Karina y ¿Bien? César? Bien. ¿Todo sí, bien? ¿Cómo está el clima hoy? Muy bien, ¿Contentos? muy ¿Bien? Un poco denso. Y sí. Pero no será por denso. por nuestro invitado y amigo, ¿no? No, al contrario, es un honor tenerlo. No, nuestro por el invitado- tema, digo, Que no se por nos él. escapaba. Nuestro invitado y amigo nos viene a ilustrar y a dar luz de un tema de eso. Porque hay un ligero repunte, creo que lo sé, y que se animó a la ley de extinción de dominio Macri, no sé si... Aldo Abrán, gracias por acompañarnos. Un gusto para mí. Flor de tarea tenés en esta noche y es explicarnos la economía, si es que tiene explicación la economía argentina. No, explicación tiene. Lamentablemente estábamos justamente antes de empezar el programa charlando que suele pasar que los economistas todos sabemos qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿no?, cuando estamos afuera del Ministerio de Economía. Y en general decimos, bueno, les está yendo mal porque eso no hay que hacerlo. Ahora, cuando asumimos de ministro de Economía, de Hacienda, terminamos haciendo lo que decíamos que no había que hacer y por eso le iba mal al que estuvo antes que a mí, ¿no? Pero decir, debe haber un bichito ahí que los pica y cambian de idea, ¿viste? Porque, ¿por qué no? Si eso no funcionaba con el otro, no va a funcionar con vos tampoco, ¿sí? Obvio. ¿Por qué no agarrás para donde vos decías que todos tenías que deberíamos ir y a agarrar? todos Exactamente. nos va a funcionar, ¿no? Bueno, Pero bueno. claro ejemplo, Duhovne, que era un comunicador en materia de economía y ahora está en el El cargo, Ministerio ¿no? de Pero los jóvenes se cayó en ¿Quién un dice hormiguero. el día de mañana lo vemos Aldo Abrán como ministro de ¿Quién te dice? Economía? Le decimos, mirá cuando Abrán decía en el señalador. Tales cosas. ¿Y dónde están las tales cosas? Está todo archivo acá, el archivo. Miguel, Bueno, tiene editorial sí, en el día vamos de a hoy. hacer una ver. editorial con el perdón de hacer una editorial en economía, ¿no? Un médico. Sí, que hacen tanto... Hoy se sabe que hay economistas... ¿Cómo le gusta la dan economía a un los médicos, eh? diagnóstico también. No, al contrario. No, Ya no te voy a gusta. hacer la competencia yo y no te va a gustar. Bueno, para comenzar con una pequeña reflexión sobre la economía, en nuestro país debemos observar de dónde partimos. Esto yo sigo insistiendo porque es negar de dónde partimos y de esa forma creemos que ciertos intentos de la política actual la debemos hacer en poco tiempo. El fin de la gestión del gobierno kirchnerista ha dejado un país prácticamente en ruinas, con alto grado de desempleo, hiperinflación, aumento de la pobreza e indigencia, con un banco central prácticamente sin reservas y el sector energético destruido. El nuevo gobierno necesitaba y necesita encarar reformas de fondo. Diría yo, no supo, no pudo, se presentó con ideas poco convincentes e irrealizables a corto plazo, producto de promesas inconsistentes y de no ver la realidad en que nos encontramos. Un gobierno quizás timorato, sin cintura política, con un plan económico que ha fracasado, que ha agravado la crisis, sin poder solucionar el gasto público, el desempleo y la inflación, entre otras cosas. Todo ello en una democracia decadente y en un contexto de endeudamiento, contando con el aval del Fondo Monetario para salir de esa crisis. A pesar de ello, no ha podido el gobierno actual reencauzar la economía. Las pymes, en que tanto se ufana el gobierno como generadora de empleo, como cualquier otro gobierno, fue la más castigada. Discursos que suenan lindo a favor de la misma, pero suena más a una hipocresía demagógica, que lo demuestra un estudio que informa que el 2018 fue el peor año, mira qué nombre me sale, el peor año para el 50% de las pymes. Sin duda que estas es el gran motor del empleo en la Argentina. Sin embargo, una encuesta cuyo resultado muestra que para el 49% de ellas 2018 fue peor que 2017, al tiempo que de ese total un 28% consideró que empeoró moderadamente
y un 21% se pronunció por una desmejora considerable. ¿Cómo estamos hoy? Acerca de la reforma tributaria se observa tibios aspectos positivos, por ejemplo, la eliminación de los impuestos extorsivos. Sin embargo, en la realidad es muy poco la reducción del mismo. Sin ajuste, el Estado se gasta rápidamente los créditos. Ahora cabe preguntarse, luego de 3 años de gobierno, en Argentina, esto es para vos, Aldo, mi querido Aldo, ¿estamos mal pero vamos bien? ¿Estamos mal y vamos a una explosión? ¿O estamos mal y no vamos a ninguna parte? Resumiendo, la Argentina lo que necesita es inversión, no solo de capitales externos, sino locales, más la necesidad de reducir el gasto público y la inflación como objetivos. El país, creo, me atrevo a decir que no es sostenible donde estamos y nos pone a nuestra Argentina en situación de frustración y vulnerabilidad. ¿Estamos mal, vamos bien? ¿Estamos mal, vamos peor? ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos mal porque, y ahora me voy a meter con la medicina, porque justamente, y yo también, me voy a vengar, yo creo que el diagnóstico es malo. El diagnóstico que tenemos todos los argentinos y la gran mayoría de los economistas y los políticos es malo. ¿Por qué? Porque estamos siempre diciendo que acá el problema es el déficit del sector público, que es lo que hay que resolver, y claramente ese no es el problema. El problema es que tenemos un Estado excesivamente grande y obviamente si tenés un Estado excesivamente grande no te va a alcanzar la plata para pagarlo. Ahora, supongamos que haciendo que todo el sector privado haga un ajuste, ¿no? Pague más impuestos y mayormente logramos eliminar ese famoso desequilibrio fiscal y terminamos teniendo equilibrio fiscal en la Argentina, pero con más o menos el mismo Estado gigantesco que tenemos hoy. ¿Qué es lo mejor que nos puede esperar a los argentinos? Lo mejor que nos puede esperar a los argentinos es hacia el futuro tener un país que crezca muy poquito, que mejore los salarios de la gente muy poquito, que genere muy poquitos empleos en el sector privado y que saque muy lentamente, demasiado lentamente, gente de la pobreza. Porque para que la gente lo entienda, lo que tiene que imaginarse es un sector privado absolutamente agobiado, productivo, que está tirando de una carreta con un monstruo inútil, obeso y pesadísimo atrás. Y nosotros pretendemos que ese sector privado productivo con esa carreta atrás vaya y corra contra Fórmula 1. Olvídense, imposible. No va a pasar. ¿Sí? Con suerte va a caminar y lentamente. Y eso es lo que nos espera en el mejor de los casos. En el peor de los casos, dado el enorme endeudamiento que hoy tenemos, lamentablemente lo que nos podría también pasar es que volvamos a caer en default, que es como históricamente, hace 8 décadas, ¿sí? Venimos resolviendo este problema de exceso de gasto cuando lo acumula el Estado, ¿sí? La dirigencia de ese momento, porque justamente no quiere resolverlo de la forma más responsable, ordenada y el menor costo social posible para no pagar costos políticos. Entonces lo terminamos resolviendo como en 1989, como en el 2002, con más de 50% de los argentinos en la pobreza. Eso no es solucionar los problemas, ¿sí? No. Solucionar el problema es evitar eso, que haya más de 50% de los argentinos en la pobreza. Ahora, es cierto todo lo que vos contabas hace un rato de la herencia recibida. Este gobierno recibió un Estado y un Banco Central casi quebrados. Ahora, vos ves que a finales del 2017 resulta, para no hablar del 2018 porque ahí ya nos caímos, ¿sí? A finales del 2017 comparabas el total del gasto público con respecto a lo que producimos los argentinos y ese mismo número lo comparábamos con 2015 y era más alto. O sea, había más gasto en términos de lo que producimos de riqueza que en 2015. Y se supone que en 2015 estábamos a punto de quebrar porque eso era excesivo. Bien. O sea, explíqueme cómo una empresa, una familia o un kiosco, y más subsidiado sí, también, pero en un kiosco que están a punto de quebrar porque gastan de más y despilfarran, van a salir de esa situación de quiebra, ¿sí? Gastando más. Si yo les cuento eso, ustedes automáticamente van a decir, no, esos tipos van a quebrar. Eso es lo que nos pasó en el 2018. Lamentablemente pusimos todo el aparato, toda la política económica, incluida la del Banco Central, en sostener este gasto público que nos supera, que no podemos pagar
y que no es que no podemos pagar porque los argentinos no queramos pagar impuestos, todas esas son pavadas. ¿Sabes cuánto es más o menos promedio el gasto público en la región? Estamos hablando de Sudamérica, para compararnos con gente como nosotros, países como nosotros. Alrededor de 22, 23%. ¿Sabes cuánto es en la Argentina? 47%, claro, el doble. Entonces, no me digan que esto está bien, esto no puede estar bien, ¿sí? Algunos kirchneristas dicen, bueno, pero antes crecíamos. Es mentira. Es mentira. Cuando ellos asumieron, deberían recordar, el gasto público en la Argentina total estaba alrededor del 22% de la producción de los argentinos. Cuando ellos se fueron, estaba alrededor del 45-46%. Pero recuerden que en los últimos 4 años, o sea, cuando llegamos a esos niveles, que se volvió impagable el Estado, la Argentina no creció. No generó en su último periodo de gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, un solo empleo privado. Es cierto que se generaron empleos, pero miren cuáles fueron, claro, los del Estado. O sea, ¿cómo funciona este esquema en definitiva y pretenden que cierre este esquema? Claro, ahogamos al sector privado productivo, ¿sí? No genera empleo, como hay gente que necesita trabajar, lo metemos, nuestros políticos generosos los meten en el Estado, le cobran más impuestos al sector privado productivo, con lo cual menos va a crecer, menos empleo va a generar. Entonces nuestra dirigencia los toma en el Estado porque es muy generosa, ¿no? Y los vuelve a meter ahí adentro del Estado y tenemos cada vez un Estado más grande y un sector privado más chiquito. Esto tiene que funcionar al revés. Es al revés. Es al revés. Hay que hacer que el que crezca ese sector sea el sector privado productivo y no el sector público. Pero bueno, es lo que le cuesta a nuestra dirigencia política asumir, porque también es cierto, porque le estamos echando toda la culpa a la dirigencia política, ahora veámonos nosotros, ciudadanos, durante 70 años también los hemos dejado que construyan, que construyan un Estado para que les sirva a la política. Por décadas ellos estuvieron libremente construyendo un Estado que les sirva a la política y se sirve de los argentinos, porque nos estrujan a más no poder para mantenerlo. Bueno, quizás deberíamos pensar que ese es el verdadero cambio que debió haber hecho Cambiemos y que no hizo hasta ahora, ¿sí? Exijámosle que cambien ellos también, y que por primera vez empiecen a generar una reforma del Estado para que ese Estado nos sirva a nosotros y lo podamos pagar. Sí, pero Aldo, yo siempre yo estoy con vos en esto, pero yo digo, hay otro sector que se llama oposición. Y yo creo que el gran problema que tenemos, pero nosotros, Aldo, que no somos patriotas, no queremos al país, no queremos al país. Queremos que yo tenga plata en el bolsillo, independientemente que no la tenga el otro, que haya pobreza y todo eso. Es tan difícil gobernar, y creo que tenés que coincidir conmigo, que tenés primero una posesión que últimamente es más mediocre que esta yo no he visto en mi vida, que no te ayuda, Sí. Con todas las buenas intenciones que vos tenés. Ahora, para eso tenés que tener poder. A ver, pero poder en serio, Para algunas cosas, ahí es cierto que para algunas cosas y reformas estructurales que son muy importantes para la Argentina, vos necesitarías tener poder en el Congreso, o sea, poder juntar una cierta mayoría para que se aprueben esas cosas que son leyes, pero para la reforma del Estado no. Yo te recuerdo que cuando asume Macri pasamos de 15 ministerios, que ya eran una barbaridad porque veníamos de 8, sí, me acuerdo, ¿sí? De 15 ministerios a 23. Para eso no necesitaste una ley, ¿no? Bueno, para bajar esos 23 a 8 tampoco, ¿no? Entonces, se puede hacer una reforma del Estado. Las leyes para hacer una reforma del Estado están, ¿sí? Nosotros, cuando se inició esta gestión, le presentamos un plan de 2 años, en el cual le decíamos, mira, si vas a poder reformar el Estado, ¿sí? Sin que nadie pierda su ingreso, ni una sola persona, porque es mentira que hay que echar 1 millón de personas, ¿sí? Hay que pasar 1 millón de personas al sector privado, claro. Esa es otra cosa, y para eso lleva tiempo, sí, 2 años, ¿sí? Y nosotros decíamos, bueno, ¿se necesita plata? Obvio que se necesita plata, porque vas a tener, por ejemplo, que capacitar al empleado que se ha quedado sin un puesto porque no hacía nada, o porque ponía un sellito que te complicaba la vida a todos los ciudadanos simplemente para justificar que tenía un escritorio dentro del Estado. Es cierto que ese señor se va a quedar sin trabajo. Lo tengo que capacitar,
le tengo Para que dar, por ejemplo, insertarlo. posibilidades también de un retiro voluntario, ¿sí? O de pasarse o tener una jubilación anticipada, capacitarlo y subsidiar al sector privado productivo para que lo tome. Todo eso es plata. Tuvimos casi 80.000 millones de dólares de crédito y no lo hicimos. Lo que hicimos fue sostener el problema. Obvio. Ahora, la última alcancía que nos queda es el Fondo Monetario Internacional. Que ¿Para ahora qué la vamos vamos a hablar usar? en el segundo bloque de nuestro programa. CITAP, excelencia en servicios de salud. CITAP, líder en internación y cuidados domiciliarios. Neonatología, pediatría y adultos. Avenida Pueyrredón 480, tercero 16, 4867-7400. Y seguimos conversando aquí con Aldo Abrán y me parecía muy interesante, Julio, lo que estabas planteando fuera del aire. Así que si querés exponerlo aquí en la mesa, bienvenido No, lo sea. que decía que es muy importante escuchar a una persona como Aldo. ¿Por qué? Porque del punto de vista práctico, muchas veces escuchás políticos, economistas que te dicen que toman determinadas decisiones o medidas y lo dejan siempre como inconcluso. Dice, hay que hacer esto, esto y esto, y punto. Y cuando uno lo escucha a Aldo, como lo escuchamos en el bloque anterior, él dice algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que para mí, sin ser economista, siendo alguien que lo ve desde afuera, abogado, pseudo periodista, por llamarme de alguna manera, que es el de decir, demos la estructura, la noticia completa, de alguna manera, ¿no? Demos diagnóstico, problema y soluciones. Y esa es la solución, señores. Hay que achicar el Estado. Sí, hay que achicar el Estado. No podemos tener semejante monstruo. No podemos tener, porque aparte creo que fuera, además de lo que es planta permanente, están todos los contratados. Hubo montones de gente trabajando, contratada, con monotributo, con contratos, que no los toman porque como no hay plata no los pueden tomar en planta permanente, pero los contrataron para el G20, para montones de cosas. Entonces es un montón de plata, digamos, que se gasta. Y que eso lo tenemos que estar pagando. Nosotros, cuando vos ves un listado, como circuló el otro día por internet, que decía, a mí me tembló el número, me hizo temblar los pelos de la nuca. O sea, los 100 impuestos que más afectan a la actividad empresaria. Yo dije, si ya hablamos de los 100 impuestos que más afectan, los demás que habrán, ¿no? Entonces decís, pucha, yo quiero gente que me explique las cosas tal cual son. Y además, y acá lo voy a poner en un brete, Aldo. A ver. Aldo, yo creo que este gobierno, desde el primer momento, se vendió de una manera y hoy, a mi criterio, son casi prácticamente de centro-izquierda. O sea, ¿vos qué opinás? Porque estoy harto de que hablen los de la izquierda, estos neoliberales. Yo soy liberal, como me dijo mi padre, un liberal con sentido social, es la combinación ideal. Yo soy liberal, pero tenés que tener sentido social, porque si no, no hay liberalismo ni política económica que sirva. Entonces, yo no me siento identificado con las medidas económicas que toma este gobierno, para lo más mínimo. Entonces quiero ver tu opinión, que vos sos especialista, ¿no? Bueno, te voy a hacer una corrección, ¿sí? Un liberal siempre tiene sentido social, porque el liberalismo es una filosofía que toma al hombre como base. Fíjate que es al revés de lo que hace la izquierda. Totalmente. La izquierda toma la sociedad como base. A nosotros nos importa cada una de las personas y su libertad y sus posibilidades de realizarse social, el bienestar como individuo, social. como Claro. persona, que cada uno de nosotros, por ahí no lo logramos, pero podamos ser felices, ¿sí? Que claramente cuando empiezan a hablarte de temas sociales y ya te empiezan a querer, como me escuché muchas veces, a poner un límite para las cosas que vos podés hacer, Claro. sin siquiera por ahí esos límites ser límites que dañen a los demás, ¿sí? Simplemente decirte cómo tenés que hacer vos las cosas de las cuales en definitiva vos, y no estoy hablando solamente económico, social también, vos vas a ser el que vas a pagar las consecuencias si tomaste las decisiones mal. Ahora, sin embargo, desde un punto de vista social, los socialistas lo que quieren es decirte cómo tenés que hacer las cosas porque ellos te van a proteger. Yo no necesito que nadie me proteja ni que nadie me diga cómo voy a vivir mi vida. Yo lo que necesito es que me garanticen los derechos, nos garanticen a cada uno de nosotros los derechos, que nos permitan a cada uno tomar las decisiones como para llegar a ser feliz. Entonces, claramente,
un liberal siempre va a tener sentido social porque estamos hablando de individuos, de personas, ¿no? No de sociedad. ¿Está? Perfecto, me encantó. Bien. Ahora, yo lo que veo es que lamentablemente este gobierno lo que asumió cuando empieza a ejercer su poder es que la sociedad estaba muy volcada hacia la izquierda. Con lo cual, si uno piensa así, que probablemente puede ser que haya tenido razón, lo que uno va a tender a hacer es a no alejarse mucho de esa opinión de izquierda, porque vos necesitas el apoyo y los votos de ese sector que mayoritariamente está volcado hacia la izquierda de la sociedad. Entonces, eso te va a tirar lamentablemente para ese lado y tus medidas lamentablemente van a tratar por lo menos de ser políticamente correctas con esa visión que vos considerás que es mayoritaria. Y de hecho, si vos escuchás muchas veces los argumentos que da el gobierno para no haber hecho ciertas cosas que hoy nos están costando caro, son justamente porque los argentinos no lo hubiéramos avalado. Hasta ahí la realidad, ¿sí? Sí. Ellos tuvieron miedo de que nosotros no los avaláramos, ¿está? Ahora, eso no es ser estadista. Claro, tal cual. Porque en definitiva no me sacaste del problema. Yo te voté para que me saques del problema, no para que seas condescendiente con la mayoría de los argentinos. Para estar cada día un poquito mejor. Porque si ser condescendiente con la mayoría de los argentinos va a ser que sigamos repitiendo los errores del pasado y que sigamos de crisis en crisis, conmigo no cuenten, ¿sí? Yo te voté para que vos tengas la valentía de liderar un cambio. Claro. Te propusiste cómo cambiemos. Yo hoy pensaba, ¿sí?, que cuando ellos lanzaron este nombre, Cambiemos, fue una interpelación a nosotros. Cambiemos, nos decían. Yo creo que deberían juntarse en el gobierno y entre todos y decir, che, ¿por qué no cambiamos? ¿No? Cambiemos nosotros, porque si no cambiamos nosotros, vamos a seguir haciendo las mismas cosas que no funcionaron antes ni en las anteriores gestiones y va a ser ineludible que les vaya mal porque no van a funcionar con ellos también. Entonces, me parece que lamentablemente este condicionamiento que ellos se pusieron terminó haciendo que una gestión que planteaba un cambio no haya generado un gran cambio en la Argentina, es una realidad, que una gestión que, fíjense ustedes, ¿no?, es notable esto, ¿no?, pero desde que asumió este gobierno, todo el mundo lo tildó del gobierno de los CEOs, ¿no? Sí. Y si yo siempre digo que si yo cualquiera de ellos, que son CEOs, la verdad, ¿sí?, y estaban en el sector privado, le hubiera dado una empresa en las condiciones que ellos recibieron en el país, hubieran hecho cada una de las cosas que yo acabo de decir para sacar esa empresa adelante. Obvio. Sin embargo, lo que da la impresión es que se dedicaron a hacer política, justamente donde ellos no tenían el fuero. No saben. Debieron haber gobernado. Creo, lamentablemente, que este gobierno le sobró optimismo y le faltó audacia. Y debió haber sido al revés. Cuando vos recibís un país que está al borde de la quiebra, te tiene que sobrar audacia, ¿sí? Porque es como que yo me ponga a discutir con ustedes cuando estamos por caer en una catarata, remamos para aquel lado. ¿Ustedes qué piensan? A ver, hagamos acá un consenso. No, entremos a remar por algún lado porque rememos rápido, vamos a caer en la catarata, ¿viste?, por la catarata, ¿no es cierto? Bueno, hay que ser audaces y no optimistas. Eso es ser estadista. Y lamentablemente, bueno, acá estamos con un país que todavía no termina de definir si vamos a evitar una próxima crisis o no. Quedó pendiente el tema del Fondo Monetario, así sucintamente, pues ya cerramos el programa. Sí, muy en breve. Tiene el aval, ¿no? Digamos. Sí, el Fondo Monetario Internacional hay que verlo como lo que es. Lamentablemente, como el prestamista de última instancia, cuando ya nadie te quiere prestar más porque has hecho todas las cosas mal, ¿sí?, nadie te quiere prestar para que sigas despilfarrando, aparece el Fondo Monetario Internacional. Ahora, de vuelta, yo dejo picando la pregunta de hace un rato para que nos la hagamos cada uno de nosotros y veamos qué vamos a exigir como ciudadanos. ¿No debería ser hora que le exijamos como ciudadanos que no se despilfarren sosteniendo este Estado gigantesco la plata del Fondo Monetario como se la despilfarraron todos los créditos que tomamos en los últimos años? Totalmente. ¿No será hora de que tengamos nosotros como ciudadanos que exigirle a este gobierno y a toda la dirigencia política, porque vos tenés toda la razón del mundo que también hay que exigírselo a la oposición, que empiecen a usar toda esta plata, que es la última a la que podemos echar mano antes de una crisis, y una verdadera crisis, para que resuelvan el problema, para que hagan la reforma del Estado con el menor costo social posible?
Clarísimo, ¿eh? Y así cerramos. No, Muy bien, no se gracias, agrega más Aldo. nada. Gracias, No, Aldo. no, gracias a usted. Muchachos, nos vamos. Nos Aplauso vamos. para el cierre. Aplauso, medalla y beso. Listo. Hasta nuestro próximo encuentro. Me dejaste con la boca abierta.